Dios mío, tengo miedo y es que Microsoft quiere que se apruebe esta compra de Activision Blizzard sí o sí, cueste lo que le cueste, y está dispuesto a realizar concesiones que pocos de nosotros nos imaginábamos, y en este momento acaba de realizar jugadas que han puesto bajo gran presión a Sony, a las autoridades de Reino Unido, de Estados Unidos, de Europa. Y en este video vamos a ver los detalles que muy pocas personas han tocado. Vamos a ver, señores, de qué se trata estos acuerdos a profundidad, y vamos a ver también cómo será el Call of Duty en Nintendo Switch. También tenemos la respuesta de Sony ante estos movimientos de Microsoft, y finalmente vamos a hablar sobre el ciberataque que ha tenido Activision Blizzard dentro de todo este esquema de movimientos. Así que, como siempre, sin mucho bulto, comencemos. En una conferencia en Bruselas, Microsoft ha anunciado que todos los juegos de Xbox para PC llegarán a GeForce Now, el servicio en la nube de Nvidia, y esto quiere decir que Microsoft va a llevar juegos de Xbox Game Studios y juegos de Bethesda al servicio de la competencia, señores, y esto mismo pasará con los juegos de Activision Blizzard. Oye, solo si se aprueba esta compra. Y de acuerdo con Microsoft, se trata de un compromiso, señores, de 10 años que va a garantizar a los clientes de GeForce Now que puedan acceder a todos los juegos de este servicio, de modo que ya no serán exclusivos para esos cloud gaming. Mira, y se trata de un movimiento con el que Microsoft espera convencer a los organismos de la competencia, dígase de Europa, Estados Unidos, Reino Unido, de que esta compra de Activision Blizzard no va a crear un monopolio ni va a limitar el acceso a las franquicias como Call of Duty. Pero como siempre te he dicho, Microsoft en este sentido ha concretado una de las jugadas maestras que mencioné en un video anterior, y ha puesto, señores, ahora de su lado a Nvidia. Recordemos que Nvidia es una compañía de hardware de PC y realmente ellos estaban oponiéndose a este acuerdo, pero ahora, señores, acaba de cambiar el escenario y ahora Microsoft ha ganado un importante aliado en su lucha para hacerse de Activision Blizzard King. Y a esto se suma que Microsoft también ha confirmado este compromiso con Nintendo para que futuras entregas de Call of Duty tengan lanzamientos simultáneos en las consolas de Nintendo, y ahí, como te digo, se trata de que este acuerdo estará vigente por lo menos durante 10 años. Y te recuerdo que desde que Microsoft anunció su intención de comprar Activision Blizzard, ellos han sostenido que pretenden mantener juegos como Call of Duty multiplataformas, y como te digo, en este acuerdo que han negociado y han firmado, realmente se vincula legalmente 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo. Y como te digo, algo que es bastante interesante es que debe de salir el juego el mismo día en Xbox y en Nintendo y en GeForce Now, como todas las funciones y la paridad de contenido. Tú sabes que anteriormente en Call of Duty en PlayStation salía contenido y después un mes después, y a veces hasta un año después, salían las demás plataformas porque había un acuerdo de exclusividad. Microsoft está aquí comprometiéndose de que realmente todo el contenido va a llegar el mismo día en todas las plataformas para que los usuarios puedan experimentar Call of Duty como en Xbox y PlayStation. Aquí ellos se dicen que están comprometidos en brindar un acceso equitativo a largo plazo, tú sabes, de Call of Duty a otras plataformas de videojuegos, y también van a brindar más opciones a más jugadores y para que haya aquí más competencia en el mercado de los videojuegos. Mira, y es importante que tengas en cuenta, Microsoft en realidad no posee Call of Duty en este momento, porque veo personas por ahí celebrando. Realmente ha sido un movimiento bastante inteligente, pero la compañía actualmente aún sigue luchando para cerrar este acuerdo con Activision Blizzard, y realmente para que la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido, CMA, realmente de su ok, y los demás también. Pero aquí principalmente la de Reino Unido ha declarado de que este acuerdo puede perjudicar a los jugadores de Reino Unido, y también ellos publicaron unos avisos de posibles soluciones que incluirían la eliminación total de Call of Duty del acuerdo. Pero realmente tú sabes que muchos IPs, y como te digo, no está claro si el acuerdo de Microsoft Nintendo depende completamente de Call of Duty, o si aún así Microsoft tiene la intención de poner otros juegos de Xbox en las plataformas de Nintendo, lo que sería bastante interesante, incluso si ellos no consiguen cerrar este acuerdo con Activision Blizzard. Y una de las dudas más grandes es cómo llegarán los próximos Call of Duty a Nintendo. Tú sabes que los juegos de Activision, el caso de Overwatch 2 salió sumamente roto
Y en este caso se le cuestionó a Spencer sobre esta estrategia de llevar Call of Duty a Nintendo, y realmente tú sabes que todo se resume al potencial que tiene el Nintendo Switch. Hay limitaciones, señores, y más allá en algunas mejoras que se hagan en el juego, si el Switch podrá soportarlo, si realmente va a salir roto, qué tipo de contenido saldrá, si será Warzone, si será multiplayer, será la historia. Obviamente puede salir la historia, pero ya Warzone, que es un juego a más gran escala, ahí habrá unos temas. Realmente aquí Spencer estuvo afirmando de que su plan es trabajar para que todo funcione a la perfección. Spencer siempre sabe dar su cotorra. Ellos dicen que han tenido experiencias con Minecraft. Oye, pero es que en Minecraft no es igual a Call of Duty. Y ellos alegan aquí que van a hacer un trabajo específico para que el juego funcione bien en Nintendo Switch, en su entorno, y que van a apoyar la plataforma por completo, alegando que va a ser lo mismo que hacen cuando lanzan los juegos para PlayStation 5. Tú sabes que Minecraft y Call of Duty, como te digo, son juegos diferentes, pero así como llevar juegos a Nintendo, como liderar un equipo de desarrollo realmente de múltiples plataformas, es una situación. Y en este caso realmente es bueno estar al margen a ver qué va a ocurrir, cómo se van a ver estos Call of Duty, pero realmente las expectativas con respecto al hardware que tiene Nintendo Switch realmente son tanto limitadas. ¿Ya todo esto tú crees que Sony se va a quedar así? Bueno, tú sabes que no. Ya Sony confirmó que va a romper el trato preferencial que tiene con Activision si se aprueba la compra de Microsoft. Y oye, aquí hay unos datos bastante interesantes, dado que esta repartición de ganancias por Call of Duty, señores, en el caso de Sony es diferente al estándar en PlayStation, señores. Y es que para nada es un secreto que Call of Duty, oye, es el videojuego más exitoso para PlayStation. Pues mira, él está disponible en otras plataformas, consola, qué sé yo, pero mira, en la plataforma de Sony es donde he encontrado el nicho más lucrativo, señores. Ahí es donde más dinero deja, y de ahí empieza esta amenaza financiera que representa esta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y realmente tiene bastante furioso a Sony, dado que si se aprueba esta adquisición, realmente estas consideraciones realmente van a terminar. Y un documento recién liberado por la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, CMA, aquí vemos los hallazgos de su investigación para la aprobación o el bloqueo de esta compra de Activision Blizzard. Y mira, aquí podemos ver información interesante sobre la relación que tiene Sony PlayStation con Activision Blizzard y Call of Duty. Mira, tú sabes que ellos tienen un tema ahí con las cifras, y aquí vemos que Sony aplica, mira, un descuento en materia de repartición de ganancias con Activision, lo que es realmente Call of Duty, gracias al éxito de este first person shooter en sus consolas. Y realmente aquí podemos ver la impresionante bondades que deja o la ganancia económica que genera Call of Duty, y realmente es por esto que ellos hacen esta repartición diferente. Mira, el estándar en materia de ganancias entre consolas es entre un 70 o 30%, siendo el segundo porcentaje, el 30%, para la compañía dueña de la plataforma, en este caso PlayStation. Y aquí vemos cómo en este documento de la CMA, en el caso de Sony Activision, la compañía japonesa le aplica una reducción a su repartición de ganancias, dejando un mayor margen para la empresa de Call of Duty Activision, debido a los ingresos que esta produce. Oye, son pila de dinero y que son bastante jugosos, como te digo, para este negocio de videojuegos en lo que se refiere a PlayStation. Y en este mismo documento también se señala la postura de Sony con respecto a si se aprueba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En este sentido, han dejado claro de que este descuento va a desaparecer, y en el supuesto de que Call of Duty siga disponible en los PlayStations, también va a aplicar el estándar de repartición de ganancias, pues la compañía fue enfática en que no va a favorecer ni tendrá ningún trato preferencial con Activision si se vuelve parte de la compañía que es su competencia en el mercado de los videojuegos. Y dentro de todo este sonido, Activision vuelve a ser tema, pero en esta ocasión de manera bastante negativa, y es tras admitir un ciberataque, señores. Y en unos reportes recientes han revelado que sí, que Activision pasó por este proceso, un proceso que ocurrió, señores, en diciembre de 2022, y se han mantenido callados por varios meses, señores. Y ya ahora, en una entrevista que le hicieron a Inside Gaming, aquí Activision aceptó que hubo este intento, señores. Ellos dicen que es phishing, pero phishing es por email.
sí fue un smishing. Smishing viene siendo un hackeo a través de tu teléfono móvil, señores, que están bastante de moda, señores, bastante de moda y realmente te dan duro por ahí. Y dice que ocurrió en sus oficinas el pasado 4 de diciembre, pero negó rotundamente que se haya filtrado datos de empleados, generales e información confidencial de videojuegos, díganse código fuente y ese tipo de cosas. Y aquí ellos trataron de, como te digo, bajarle un poquito al tono de que no fue algo grande y explicó que intentaron en sí robar la información por medio de smishing, por mensajes de texto, y realmente sus equipos de seguridad, tú sabes, yo hablando, que actuaron de una manera efectiva para prevenir daños. Y luego de esto hicieron investigaciones, y dentro de estas investigaciones dicen que las conclusiones fueron que solamente, como te digo, no robaron código fuente ni nada de los datos tuyos, de tus cuentas de Call of Duty, sino que solamente el hacker logró acceder a información de empleados como nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono y más. Es normal, como te digo, un smishing al contaminar el teléfono puede leer de toda esta información y puede fácilmente ser exportada. Es uno de los métodos que está dando bastante duro, señores, en estos años, en estos tiempos, y realmente te pueden drenar por ahí, porque en el teléfono tú tienes todo, tú tienes cuentas de banco, claves y etcétera, y realmente debes tener un protocolo ahí de encriptación para asegurar tus passwords, tus claves. Si eres de aquellos que deja todo tirado por ahí, tendrás problemas. Y como te digo, ellos estuvieron ahí básicamente dándole un poquito de bajándole la nota a lo que fue esta situación, y realmente dicen que luego de haber robado la información, el hacker no pudo tampoco vender los datos, no pudo ir más allá. Y algo bien curioso, y es que Inside Gaming también pudo tener acceso a información que fue robada, señores, que aparentemente no fue de todo cierto como ellos alegaron, dado que ellos alegaron que no se pudo vender nada, pero sí se revelaron informaciones importantes sobre el futuro de Call of Duty y también sobre sus temporadas próximas y sus próximas 2 entregas. Realmente aquí Activision no se pronunció correctamente sobre lo que serían estas revelaciones, pues simplemente indicó que no hubo ningún impacto en el código fuente. Tú sabes que esa es su gran preocupación, que pueden utilizar este código para romper el juego, pero aquí, señores, realmente no han dado mayores detalles, se quedaron callados. Ya te pueden entender cómo van estas compañías, pero me interesa tus impresiones sobre estas informaciones. Déjame saber cuáles son tus impresiones sobre este acuerdo, si realmente se acabó el relajo, se acabó el forcejeo realmente de PlayStation en este caso, o todavía queda tela por cortar. Déjamelo saber aquí debajo tus opiniones, debajo de los comentarios, y si no lo has hecho, suscríbete al Club Gaming and Tech para más información. Así que ya tú sabes, yo soy el Sensei y este es el Club Gaming and Tech. Me despido, nos vemos en la próxima. Chao, chao.